Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, porque yo sé, y también agradecer las bendiciones que vienen para nosotros, que son súper maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes hacer en los comentarios del video. Y si quieres alguna lectura personalizada o que hable contigo, en la descripción del video está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero pedir, mi querido amigo y amiga, que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Bueno, también los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué te dicen las hadas. Dice: tú puedes ser tu propio caballero. Mira, tal vez tú estás esperando que alguien te salve, estás esperando la palabra de alguien, el apoyo de alguien. Bueno, tú eres ese alguien en este momento, en este instante. Tú eres la persona que te necesitas a ti mismo para darte apoyo, para darte ánimo. Tú eres lo suficientemente poderoso, sabio, inteligente para seguir adelante. Si tú también lo crees, escríbelo en los comentarios de este video. No permitas que nadie, ni nada, ni siquiera tú mismo, ni siquiera tú misma te digan que no puedes, que no tienes la suficiente capacidad, que no tienes los suficientes recursos intelectuales, espirituales para seguir adelante. Y si te sientes muy débil en este momento, bueno, pide ayuda a tus guías espirituales, que ellos están ahí prestos para poderte ayudar. Solamente que ellos respetan el libre albedrío y no van a actuar a menos que tú se los pidas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en este momento en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es una persona que con la cual tú estás teniendo problemas y dificultades. Es una persona que los están superando ya. Están superando esos problemas y dificultades que han tenido, pero es alguien que aún se siente con mucho miedo, que siente que aún no ha ganado la batalla de esta situación. Es una persona que espera salir adelante contigo. Tiene la esperanza de que tú, de que tú no te canses, de que tú no botes la toalla en esta relación, porque la verdad a ratos te sientes como muy asfixiado, muy asfixiada. Tu persona especial lo que piensa de ti es que eres alguien a quien puede manipularte. Mucho cuidado con eso, que eres alguien a quien puede hacer que tú hagas lo que él quiere o lo que ella quiera. Piensa que tú darías la vida por esta persona especial. Ten mucho cuidado porque es una persona que te está queriendo manipular. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, él o ella solamente piensan en él o ella. Es una persona bastante superficial, bastante egoísta, que lo único que quiere es sacar ganancia tuya, que cualquier problema, dificultad que tenga, que tú, especialmente en lo económico, que seas tú como su cajero automático, como su proveedor. Tú eres una persona muy fiel, muy inteligente, muy noble, demasiado noble. Ya te pasas de la raya definitivamente. Y bueno, tienes que tomar conciencia de lo que está haciendo contigo esta persona. Es una situación bastante difícil, bastante complicada de ti, pero de la que tú, yo no te estoy diciendo que tu relación, de la que tú personalmente vas a salir bastante reforzado y reforzada, y vas a aprender muchas cosas con esta persona con la que estás ahora, pero tienes que tomar la decisión de que ya es momento de que termines la lección. Tal vez tú te has dado cuenta de lo que te estoy diciendo, también personas te han dicho de tu entorno, de lo que está haciendo contigo tu persona especial, pero como que tú tienes un apego muy fuerte con esta persona. Es apego, yo te digo que es apego. Eso no suena tanto amor, eso es un apego que tú tienes por esta persona. No sé, tal vez una cuestión sexual,
tal vez es algo, no sé, una herida de abandono de tu infancia, algo te pasa a ti con esta persona que no te puedes desprender de él o de ella. Por otro lado me dice, por el mismo lado me dice, los angelitos, que te liberes de esta persona, que ya es el momento, que ya se acabó, que ya estás pasado de lección, ya has aprendido bastante, suficiente, pero tienes que tomar la suficiente voluntad, tu fuerza espiritual, tu fuerza personal, tu fuerza mental, tu fuerza emocional para salir de aquí. Ya es momento. Bueno, mira, toma esta mano, tómala y salgamos de ahí. Ya, sal de ahí en este momento, en este instante, porque la verdad es que ya fue suficiente. Bueno, me está diciendo por este lado el tarot egipcio con la carta del examen, de que bueno, que ya lo pasaste, o sea, ya lo pasaste, ya es momento de que ya te salgas del salón, de este examen, de que salgas de esa relación porque tú ya aprendiste la lección, ya estuvo bueno de estar ahí con esta persona que la verdad, bueno, ya fue suficiente. Bueno, eso te lo digo yo, ¿no? Pero ya es tu decisión a la larga. Si tú quieres seguir ahí, ya estás sobrecalificado para seguir adelante, ya aprendiste la lección. Ahora perdónate a ti mismo y sigue adelante con tu vida, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos a ver lo que te dicen las hadas. Mira, te dice que el mundo te espera. Estás demasiado ensimismado con esta relación que no te está trayendo, no sé, o sea, que te ha traído muchas penurias. Estás demasiado ensimismado ahí, demasiado encerrado con esta persona. Al parecer, si él o ella no hablan, no dicen, mejor dicho, que él o ella es la persona que decide hasta lo más mínimo por ti, ya es momento de cortar ese cordón umbilical y seguir adelante y salir al mundo, porque el mundo te está esperando. Hay una infinidad de posibilidades, no solamente de relaciones, sino también de oportunidades, de proyectos, de trabajos, de estudios, de conocer a personas, de conocer lugares, de experimentar cosas totalmente nuevas, cosas totalmente diferentes. Eso es lo que te están diciendo tus hadas en el día de hoy. El tarot egipcio también, el tarot de los ángeles también, las cartas españolas también. Bueno, todos están diciendo absolutamente lo mismo. Ya falta solamente que tú tomes la decisión de alejarte de ahí, de esa situación que, bueno, esa persona no va a cambiar. Ya tú te diste cuenta, absolutamente te diste cuenta. Las demás personas también te lo han dicho. El tarot de los ángeles, las hadas, el tarot egipcio, las cartas españolas, todos te dicen absolutamente lo mismo. Ya es tu decisión. Y bueno, y tus guías espirituales también te están diciendo, vamos para adelante, sal de ahí, sal, que ya es momento, ya llegó, ya es momento de otra oportunidad nueva, con otra persona, con otras situaciones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en esta relación, mis queridos amigos y amigas. Les mando mucha luz, muchas bendiciones y bueno, a tomar buenas decisiones para ustedes. Ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas, mis queridos amigos y amigas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Mira, tú eres una persona que te están manipulando, o sea, hay alguien que, una persona mayor a ti, signo Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona de la cual tú dependes mucho, y esta dependencia a ti te tiene demasiado deprimido, deprimida, es una situación bastante perjudicial, inclusive tú te alejas o como que te has, ¿cómo te digo?, encerrado a ti mismo, a ti misma, como en una cueva, por estarle haciendo caso a las manipulaciones de esta persona. No permitas que eso suceda. Sal, toma decisiones por ti mismo, toma decisiones por ti misma, sal al mundo, el mundo te está esperando, hay millones de posibilidades, tienes las capacidades, tienes, ¿cómo te digo?, los dones, tienes las posibilidades, hay 1.000.000 de posibilidades afuera. Te recomiendo mucho que practiques una técnica llamada las tijeras de podar de Neville Goddard. En YouTube puedes encontrar información acerca de esto. Especialmente te recomiendo una youtuber que se llama Lorena la Bruja Filosófica. Bueno, por otro lado me dice que en un futuro más bien cercano, mira, pueden estar siguiendo los problemas, dificultades, como que mucha ansiedad, mucha
mucho miedo, mucho temor al futuro. El depender de alguien demasiado para que tome tus decisiones genera eso. Pero si tú te comienzas a soltar, listo, vas a comenzar a sentir miedo, ansiedad al comienzo, pero después vas a tomar la suficiente experiencia, vas a tener la cancha para decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, y también vas a ejercitar tu intuición, que es totalmente importante, que es totalmente fundamental. Hay una vocecita por allá adentro que te dice, por aquí sí, por aquí no. No es la voz de esta persona que te está manipulando, que te maneja a ti. No, no es esa voz, es una voz totalmente diferente. Eres tú mismo, es tu yo superior el que te está hablando, el que te está diciendo. Bueno, también me están diciendo las cartas que no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza, que tus problemas y dificultades se solucionan. Me dicen que hay un proyecto que tú quieres emprender, hazlo ya, arriésgate, pero las cartas me están diciendo que lo documentes muy bien, que te informes muy bien, que busques los recursos realmente, recursos financieros, intelectuales, recursos físicos, recursos humanos, todo lo que tú necesites. Cuando ya tengas todo eso, entonces comienza a ejecutar tu proyecto. Cuando tengas cierta seguridad de algo, bueno, comienza a ejecutar tu proyecto. No lo vayas a hacer a la loca, así como que de un día para otro, como te digo, sin tener como una base, ¿ya? No te digo que no te arriesgues, arriésgate, pero tienes que tener como cierta seguridad, no irte tan como al abismo, sin tener fundamentos de ciertas cosas. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, wow y súper wow, espectacular. Este angelito me dice que por fin vas a caer en cuenta de que eres tú quien tiene que tomar tus propias decisiones, de que eres tú quien define tu vida. Si tú estás convencido de esto, escribe, soy yo quien decide mi vida, no los demás. Bueno, vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio a ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Bueno, me dice que la verdad es que esta es la carta del amor y del deseo. Bueno, vienen como ciertos encuentros pasionales para ti, ciertos encuentros pasionales. Va a haber una persona que te va a hipnotizar, va a haber una persona que sexualmente te va a llenar absolutamente para todo. Bueno, disfruta cuando tengas que disfrutar, toma buenas decisiones sabias, decisiones inteligentes, solamente protégete y bueno, pero disfruta de lo que se te viene. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Mira, dice que todo huracán tiene su fin. Afortunadamente, gracias a Dios, porque nada es eterno en este mundo y esa oscuridad que ves en este momento ya está próxima a terminar. Hay una luz gigante, inmensa al final de este túnel. Convéncete, mi querido amigo y amigo, créelo y cree en ti, que es lo fundamental. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por tu economía. Bueno, mira, con relación a tu economía, al parecer no estás viendo las cosas muy claras. Estás teniendo unas pérdidas y estas pérdidas tienen mucho que ver ¿cómo te digo? Por la traición de personas, que no han sido los leales que tenían que haber sido contigo. Te hicieron perder dinero, te hicieron confundir mucho y te hicieron invertir en algo que solamente ellos sabían que iban a ganar. Es momento de que rompas con esas personas, es momento de que hagas a un lado a esas personas que te han hecho perder lo que con tanto esfuerzo te había costado conseguir. Por este lado me dice en Los Ángeles que viene algo maravilloso para ti. Dice que estás pasando por una transmutación, así mismo como la mariposa. Primero era un gusanito que se arrastraba por el piso, después fue crisálida, se encerró en sí mismo y después salió como una mariposa maravillosa a volar por encima de mucho, por encima de las nubes. Eso es lo que te está sucediendo a ti en este momento. Por otro lado, el tarot egipcio me está diciendo que mires bien en los proyectos en los cuales tú te involucras, que no sean como castillos en el aire, que no sean como esos amores de Romeo y Julieta que al final terminan en tragedia. Fíjate bien, que sea algo real, que sea algo firme, que sea algo legal. Infórmate muy bien, porque la verdad es que tienes como la tendencia a que te engañen mucho. Me dicen las hadas en este momento que como es eso de los felices por siempre,
te dicen en este instante que tú eres el creador de tu realidad. No esperes que los demás hagan tu realidad. Si tú lo crees, lo creas, mi querido amigo y amiga. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.